Buenas tardes, lectores y seguidores del periódico El Páramo. Muchas gracias por conectarse a este Facebook Live al aire en El Páramo. En la tarde de hoy queremos compartir con ustedes un proyecto muy interesante que nació recientemente en el municipio de Sonsón gracias al colectivo Voces con Sentido. Se trata del podcast El Sirirí. Y para hablar de él nos acompaña Luisa Fernanda Arbeláez, a quien le damos la bienvenida a Al aire en el Páramo. José, cordial saludo, muchísimas gracias por esta invitación. También un saludo para todos los seguidores y usuarios del periódico digital El Páramo. Para nosotros es un placer, es un honor poder hablar del proyecto del Sirirí en este espacio. Gracias, Luisa, a ustedes por concedernos la entrevista y qué bueno que podamos hablar de este espacio, como lo dije ahora, tan interesante que busca la reflexión, la formación en cultura política y que pues ha tenido muy buena aceptación y muy buenos comentarios por parte de la comunidad. Entonces, para empezar, nos gustaría conocer primeramente quién es Luisa Fernanda Arbeláez y cuál es el rol que desempeñas en este proyecto. Bueno, José, ya varias personas pues de Sonsón me conocen un poco. Luisa es periodista, soy periodista de profesión, creadora de contenidos digitales y televisivos. En este momento pues me vinculo al proyecto de El Sirirí hace aproximadamente 3 meses, planeando pues como varias cosas que ellos como colectivo tienen en mente, ¿cierto? Digamos que si bien yo hago parte del colectivo, es una iniciativa que ellos me comparten, extendiéndome esa invitación pues como para vincularme de forma laboral y también pues como desde mis convicciones como periodista, pero también como persona de este proyecto. Entonces yo me encargo de la parte comunicacional, de manejar las redes, de estructurar los programas y llevar esas ideas que el colectivo tiene en mente, esos proyectos, esos ideales, esos sueños, a ese lenguaje, ¿cierto? Ese lenguaje audiovisual y comunicacional, que era pues el objetivo principal de ellos al contactarme, precisamente para poder llevar sus ideas a un espacio que le pueda llegar a otros ciudadanos. Muy bien, Luisa. Entonces, ahora hablemos de cómo nace la idea de crear el Sirirí y qué significa el nombre para este proyecto. Muy bien, dentro de los espacios de creación colectiva, por decirlo así, porque entonces hacemos una especie de consejos de redacción, unos espacios de conversación para determinar cómo llevar ese mensaje, ¿cierto? Queremos llevar este mensaje, un mensaje de educación, en términos de temas políticos, pero también en términos de temas ciudadanos, medioambientales, eh, algo que permita crear una conciencia en los ciudadanos sonsoneños, pero también del oriente antioqueño. Entonces se busca inicialmente un lenguaje, cómo llegarle principalmente a los jóvenes, que son, digamos, que ese presente que está más próximo a tener un impacto dentro de nuestra cotidianidad como jóvenes que sueñan. Se busca un lenguaje como un podcast, ¿cierto?, que nos permite llegar de forma radial en términos de audio, ¿cierto? Pero también esa imagen, que es un lenguaje que cada vez está predominando más nuestra comunicación diaria. Entonces, llevar la imagen a través de YouTube, pero también llevar la imagen a través de Instagram con esos cortos, reels que se sacan de los mismos programas, pero todos pues permeados la temática que se tiene. Se intentaron adaptar bastantes nombres, hubo bastantes nombres en esa lista y en ese espacio pues como de creación colectiva que se hizo pues entre todos, y entre ellos resaltó el Sirirí por varias razones. El Sirirí por ser un ave propia de estas cordilleras,
el sirirí también porque simbólicamente significa un ave pequeña que dentro de su morfología de ser pequeña, igual está siendo alguien muy insistente, ¿cierto? Que así sea pequeña logra ser escuchada, logra incomodar, pero también logra, no sé, causar ese movimiento que dentro de su, digamos que comportamiento como ave genera, ¿cierto? Porque está la frase de usted jode como un sirirí o usted está como un sirirí, entonces es como esa insistencia, ¿cierto? Esa insistencia y de que todo gavilán tiene su sirirí, pero es como un tema simbólico. También quisimos hacer una conexión con un periódico antiguo que también se llamaba El Sirirí, que también tenía unos pensamientos de educación política, también posiciones políticas. Eh, y digamos que dentro de esa conversación también se habló de la Operación Sirirí, que ya es un tema pues de memoria y de archivos audiovisuales, de memoria del conflicto armado, y cómo Fabiola Lalinde crea eh, digamos que esta simbología del Sirirí, porque era una mujer insistente que buscaba pues como a su hijo desaparecido, que los invito a buscar un poco más sobre el tema de la Operación Sirirí, que además tuvo muchísimo impacto para la construcción de memoria en nuestro país. Entonces, digamos que son varias cosas, ¿cierto? El ave como ave, pero también la simbología de la Operación Sirirí y de ese periódico, con mucho respeto también hacia esas labores que anteriormente se hicieron con el nombre del Sirirí. Bueno, Luisa, por aquí tenemos a uno de sus compañeros integrantes del colectivo Voces con Sentido, a quien le damos la bienvenida, a Carlos Samuel. Le pido por favor que active el micrófono y que salude a nuestros lectores. Bueno, Bueno, tenemos ahí quizás, un problema técnico, esperemos que se pueda resolver. Y mientras tanto, continuemos, Luisa, hablando sobre el motivo, por qué enfocarse en la reflexión, en la formación ciudadana, en la cultura política, habiendo tantos temas y que vemos hoy en día que muchas personas pues van creando proyectos sobre diferentes particularidades. Ustedes específicamente, ¿por qué se enfocaron en este tema? bueno, creo que desde el colectivo se había identificado una necesidad en términos de los temas que se abordaban, ¿cierto? Si bien, como usted lo menciona, hay una diversidad inmensa de temáticas en donde poder ejercer, ¿cierto? Ejercer la comunicación o ejercer, digamos, que una temática, que uno quiera acercarse a otras personas con una temática específica. Y sabemos que quizás puede que esté yo equivocada, no haya explorado lo suficiente en términos de la región o en términos de Antioquia. Si es así, pues sería muy chévere que ustedes nos contaran a través de las redes sociales y especialmente de este programa si la hay, donde se habla más de este tema, porque creemos que es importante abordar ciertas situaciones que puede que para muchos sean aburridas, difíciles de masticar, difíciles de digerir, porque quizás la política nos da, o sea, la palabra, solo la palabra política, digamos que nos puede intimidar, decir que no la entendemos del todo o pensamos que la política solamente es un tema de sufragio, es un tema de mandatarios, es un tema de la politiquería, ¿cierto? Por eso el primer programa de nuestro podcast se llama ¿Qué es cultura política?, ¿cierto? Y nos habla de que la política transversaliza todas las relaciones humanas, incluso las familiares, las que tenemos con los amigos, porque la política en sí es crear comunidad, generar acciones para el movimiento de la comunidad. Lo creemos importante, lo creemos muy valioso, porque es con la idea de construir también juntos, ¿cierto? De construir juntos desde las necesidades de nuestro territorio para términos políticos, desde espacios de ciudadanía o espacios de colectividad como juntas de acción comunal, colectivos, pero también el consejo,
nuestro segundo programa habla del Consejo Municipal de Juventud, todas esas participaciones políticas que generan impacto dentro de nuestra misma comunidad. O sea, lo que en realidad el colectivo desea con el Sirirí es poder generar ese espacio de discusión de lo que pasa en Sonsón, pero también lo que pasa alrededor, con una mirada crítica, con una mirada de reflexión, con una mirada propia hacia la verdad, hacia lo que sucede, hacia lo que nos incomoda, hacia lo que deseamos. Es un espacio de educación, ¿cierto? De una educación que se genera desde esa misma colectividad, porque nuestros invitados pueden pertenecer a bastantes esferas de nuestra sociedad, y que desde esa reflexión que se hace con ellos, esas conversaciones que se gestan con ellos en casa, en nuestros trabajos, en nuestras discusiones diarias, podamos discernir sobre diferentes temas. La política es un asunto de todos, así nos incomode, pero es de todos y en algún momento todos estamos generando ese tema de la política, porque como les digo, puede generarse en cualquier espacio, no es solo el sufragio, no es solo el tema de mandatarios. Entonces, invitarlos a que vayan a ese primer capítulo del Siriri Podcast, que también habla mucho de eso, y precisamente en boca de quienes son los creadores, quienes son las personas que se sueñan su colectivo y que se sueñan al Siriri. Qué importante eso que nos dices, Luisa, porque en este momento, pues, abrir un espacio para que los diferentes grupos poblacionales puedan expresar sus pensamientos, sus opiniones y a la vez puedan formarse en cultura política, pues se hace muy necesario, teniendo en cuenta además la coyuntura política y social que vivimos actualmente en nuestro país. Entonces, ¿de qué Así es. manera van a hacer ustedes para fomentar la participación de las personas a través de este podcast? Bueno, desde el principio siempre se ha hablado de quiénes hacen parte, quiénes pueden hacer parte de esa creación de comunidad, y tener precisamente esa participación ciudadana, y es a través de la invitación a conversar en la mesa. Básicamente, invitarlos a ellos a que compartan con nosotros un café, que compartan una aromática, que podamos reflexionar en torno a ese tema que ellos dominan, que ellos viven diariamente, ¿cierto? O que es uno de sus ideales. Por ejemplo, el tema del CMJ nos permitió acercarnos a chicos que están iniciando en el tema político, ¿cierto? Que quieren crear una representación dentro de su comunidad y tenerlos ahí, darles la voz, abrirles el micrófono y decirles, muchachos, ¿ustedes qué piensan sobre esto? Sobre su participación y también escudriñar dentro de los temas que también pueden mejorar, que los temas que ellos se inquietan porque desean que mejoren o nuevas oportunidades. Esa es la manera en la que hacemos partícipe de forma activa a los ciudadanos. Vendrán más invitados, ya tenemos algunas producciones adelantadas que nos van a permitir hablar de muchos otros temas que a su vez ellos también dentro de sus roles hacen una vinculación activa de otro tipo de poblaciones. Entonces, digamos que básicamente es abrirles el micrófono del Sirirí y siempre desde el primer programa hemos dicho, usted tiene un tema que quisiera que pudiéramos abordar acá, sería muy valioso que se comuniquen con nosotros y nos hablen porque también esa es la manera, ¿cierto? Abrir el micrófono, no vamos a decir que todos los temas puedan tener cabida acá, porque la idea es transversalizar todo con el tema de cultura política, pero por supuesto es un espacio que puede ser abierto para muchas temáticas que vayan con ella. Luisa, ¿qué diferencia al Sirirí de otros espacios de análisis político y ciudadano? Bueno, yo creo que nada está inventado, quizás no haya una diferencia dentro de tantos referentes, porque si te soy sincera, también hay que tener en cuenta los referentes, eh, no solamente por un tema de competencia, ni por decir es que lo vamos a hacer mejor o vamos a hacer esa cuota diferenciadora, sino también para contrastar lo que se habla ahí. El tema de la política es un tema que es un poco delicado, que hay que tocar con pinzas. Yo creo que la diferencia se crea a nivel Sonsón, un poco al nivel Sonsón y también un poco a nivel regional.
hablándose de nuestros municipios más cercanos, porque como les decía desde el principio, si lo desconozco sería maravilloso que nos lo cuenten. Hay un espacio que hable sobre estos temas, un espacio que abra, digamos que a la audiencia la posibilidad de hablar de temas políticos, porque si bien aquí hay espacios que los abordan, desde el tema institucional hasta canales y medios como ustedes, se abordan los temas políticos, pero bajo una coyuntura, digamos que más noticiosa, más actual. Digamos que esa puede ser la diferenciación. También queremos irnos con los referentes de análisis político y de temas de política en términos nacionales y en términos internacionales, porque en realidad hay grupos de trabajo que están haciendo un trabajo excepcional en temas de educación política, sin polarizar obviamente, porque sabemos que es un tema que tiende a la polarización. Entonces, la intención es impactar de forma regional y local, y creo que esa puede ser, digamos, que el plus del Siriri. Muy bien, Luisa, ya hablamos entonces de cómo nace el Sirirí, el significado de su nombre, el objetivo. Hablemos ahora de cómo crean ustedes este contenido y qué retos han enfrentado para crear el contenido digital sobre cultura política. Bueno, ¿cómo se crea? Pero en términos ¿qué? Técnicos o la idea de también dónde sacar los temas, José. Sí, podemos hablar de temas técnicos, cómo organizan para hacer las grabaciones, dónde las realizan y cuáles son esas plataformas donde se puede encontrar el contenido. Ok, perfecto. Bueno, digamos que el Sirirí es un medio, no sé si decir medio, ¿cierto? Porque sería muy pretencioso decir que somos un medio, la verdad es un espacio de difusión que están haciendo, ¿cierto? Entonces, pues pedirles disculpas de antemano con temas técnicos ha sido también un reto. Somos un equipo muy pequeño, entonces, pues digamos que son muchas tareas las que hay que hacer y muchos detalles de los que en los que hay que trabajar, pero entonces el Siriri tiene un camarógrafo, una editora, yo me encargo del tema de la edición, y un grupo de trabajo que analiza y habla de los temas, que sugiere los invitados, y ya pues digamos que los espacios de grabación, el Siriri es un ave, entonces nosotros vamos a volar con el Siriri y vamos a visitar esos espacios que son protagonistas también un poco de esas temáticas que se tratan. No siempre va a ser así porque de pronto nuestro invitado o nuestros invitados no tienen un espacio, entonces también hemos querido vincular a nuestros cafés y espacios también de Sonsón que puedan, a los que se les pueda también dar visibilidad a través de lo que nosotros hacemos, en contraprestación a que nos permitan hacer el contenido allá, porque tienen buena iluminación, son bonitos, contribuyen a la estética visual. Eso como tema técnico, ¿cierto? Ya para que ustedes puedan ver el Siriri, que en este momento solamente tenemos 2 capítulos, estamos en YouTube como el Siriri Podcast y también en Spotify como el Siriri Podcast y estamos constantemente publicando cositas en nuestra página de Instagram que es el-siriri-, igualmente en TikTok, los cortos de nuestros podcasts, que es como, digamos que una manera de enganchar a más usuarios para poder que vayan al contenido completo. Eh, También haciendo reflexiones desde otras miradas, pero digamos que el Instagram no sirve como un gancho, ¿cierto? Esas serían como las 4 plataformas en las que estamos. Tenemos una periodicidad de publicación de cada 15 días. Y como te digo, es como la manera en la que escogimos, como te había dicho al principio, el lenguaje en el que nosotros pensamos que en este momento es más sencillo llegarle a la gente, ¿cierto? A través de los medios digitales, el periódico digital El Páramo, ¿cierto? Este es el espacio donde ya pasan muchas cosas, entonces, pues por esa es la razón también de escoger estas plataformas. Luisa, si bien en el municipio de Sonsón es una propuesta innovadora porque no conocemos
otro espacio donde se hable precisamente de cultura política. De pronto hay algunos ejemplos en la región, en el departamento, incluso en el ámbito nacional, pero ¿qué papel considera usted que tienen hoy los medios digitales en la construcción de una ciudadanía activa? Bueno, definitivas son supremamente importantes. Y es un arma de doble filo, lo considero así, volviendo al tema de la polarización, porque así como nosotros podemos utilizar estos instrumentos de comunicación, esta cámara, este espacio en vivo acá, para hablar de cosas que puedan edificar, también puede ser utilizado para confundir a las personas, para polarizar, para violentar, para crear espacios que, no, que en definitiva no contribuyen a un mejoramiento de la calidad de vida o de la conciencia de las personas. No se trata de ser el Robin Hood, ni tampoco de creer que podemos ser salvadores de muchas cosas, pero creo que el granito de arena que puede tener un medio de comunicación, sea un medio de comunicación autónomo como el que pretende en algún momento ser el CIDIRI, que vuelvo a la palabra de medio de comunicación, tal vez muy pretencioso, pero un espacio que quiera contribuir de forma positiva, hasta espacios que en definitiva quieran no crear una discusión, sino generar desinformación. Entonces, en definitiva, sí es una herramienta importante para el tema de la participación ciudadana, pues porque la sola conexión a Internet y tener un celular y una cámara nos permite comunicarnos, pero también crear comunidad para ser veedores de lo que pasa en nuestro municipio, para reflexionar sobre de pronto situaciones complejas que afectan la cotidianidad. El tema de los jóvenes también me parece muy importante porque es tratar de crearles criterio dentro de lo que ven en redes sociales, el contenido que todo el tiempo está en redes sociales es demasiado, demasiado, y mucho de él es basura, la verdad lo es. Entonces, crear ese contenido diferenciador yo creería que puede permitir hacer una participación activa y ciudadana, que también digamos que es uno de los objetivos que tiene Sigiri. Luisa, nos decías ahora que a la fecha llevan 2 episodios. A la fecha Cuéntenos llevamos 2 episodios, sí. cuál ha sido la reacción de la audiencia, del público sonsoneño y qué aprendizajes les ha dejado estos primeros episodios. Bueno, creo que la audiencia ha respondido de manera positiva. Soy consciente que mucha de esa audiencia son nuestros amigos, nuestra familia, a quienes yo me detengo pues como agradecerles porque el apoyo eh, de esta iniciativa que se ha decidido soñar con voces con sentido, también se potencializa gracias a sus likes, a compartir, a decir qué bacano estos espacios, entonces pues como darles el agradecimiento y ha sido positiva, ¿cierto? En general sí ha tenido un par de comentarios por temas técnicos, pero también como por el asunto de la temática tratada, pero en general digamos que ha sido positivo. Son 2 episodios que nos han permitido personalmente, a mí me ha permitido acercarme a otro tipo de periodismo. Yo siempre he generado periodismo cultural, periodismo de arte, de turismo. Entonces, este tema me ha dejado muchísimos, muchísimos aprendizajes. Creo que desde la preparación de los mismos programas, ¿cierto? Hasta aprender un poco sobre audio. Creo que personalmente bastante, sí sé que mis compañeros también han podido obtener diferentes aprendizajes desde el tema comunicacional, desde cómo podemos llegar a la gente. Entonces es también una colectividad que estoy segura que nos permite a todos los que hacemos parte de este espacio aprender del otro, ¿cierto? Porque es, como te dije al principio, una creación colectiva que además se retroalimenta cada 8 días con nuestras reuniones, con nuestras discusiones, cómo le llegamos mejor a la gente,
cómo podemos hacer que se sientan más interesados. Entonces también los comentarios de quienes nos ven es una forma de aprendizaje, entonces no todas, y creo que se vienen muchísimos más. Precisamente de esos próximos episodios, ¿qué temas van a tratar? ¿Cuáles van a ser esos invitados que van a tener próximamente en el Sirirí? Bueno, aprovecho para hacerle la cuña a nuestro próximo programa. Vamos a abordar un tema que es el activismo, ¿cierto? El activismo, cómo se genera el activismo dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra localidad, que son. Y la Casa de los Sueños recibió el Sirirí. Pudimos hablar de muchos temas, de sus retos, de su historia, pero también de esas necesidades que la Casa de los Sueños quería, digamos que, suplir con la generación de ese espacio, que también es un espacio de participación ciudadana activa. También vamos a hablar de saberes ancestrales, pero también queremos hablar un poco de temas más cercanos a la política, del plan de ordenamiento territorial, de tema de impuestos. Son bastantes temas que se quieren tratar ahí, hablar de género, hablar un poco también de temas de adulto mayor. Es que como les decía al principio y lo vamos a reiterar, como un sirirí, nos vamos a volver el sirirí de la cultura política en Sonsón y la región, es que la cultura política o la política transversaliza todos los ámbitos de la sociedad y de las relaciones humanas. Entonces, digamos que son muchos temas que usted quizás se pueda imaginar que no hacen parte de la cultura política, pero sí. Dice usted, nos vamos a volver el Sirirí de la cultura política en la región. En la región. Entonces, por favor, díganos cómo imagina el crecimiento de este podcast en el mediano plazo, como una comunidad o ahorita mencionabas un medio de comunicación autónomo, como una plataforma educativa. ¿Cuál es esa proyección que tienen? Bueno, todas las anteriores, todo lo que dices, digamos que igual todos los integrantes del Sirirí no lo soñamos y de los integrantes del colectivo Voces con Sentido de maneras diferentes, ¿cierto? Por la cosmogonía que tengamos nosotros. Pero en definitiva, yo siento que el Sirirí, más que solo un podcast, porque se ha hablado de que el Sirirí podcast es uno de los lenguajes del Sirirí, pero el Sirirí también podría ser eh, digamos que una revista, quizás un medio impreso, eh, un programa de televisión, un programa radial. Yo creo que el Sirirí se sueña haciendo lenguajes que nos permitan seguir hablando de eso, seguir hablando de esos temas que nos parecen relevantes dentro del acontecer social de nuestro municipio, con la idea de poder generar un impacto positivo, pero también una creación de conciencia. Es un soñar constante de poder abrir esas mentes, no tenemos la verdad, si bien queremos hablar desde el tema educativo, no tenemos la verdad, no la detentamos porque esa no es la idea es también hacer, digamos que una creación de esa cultura política local, pero a través de esa juntanza con otras personas que quizás tengan esa misma intención, ¿cierto? Cada vez se lee menos, cada vez se tiene un criterio más pequeño, más dócil, eh, se tiene poca crítica y poca reflexión con respecto a muchos temas que deberían hablarse, que muchas personas posiblemente se sientan incómodas. Entonces, ese es el deseo y el sueño del Sirirí, poder dejar esa inquietud, crear esas preguntas, dejar que las mismas personas que ven nuestro contenido se generen las preguntas para poder hacer una reflexión y tomar sus decisiones, ¿cierto? Sin decir que el Sirirí quiere adoctrinarlos o hablar solo de un tema, es dar las herramientas desde lo que aprendamos en comunidad para poder analizar nuestra realidad. Está sin micrófono, José. Gracias, Luisa. Finalmente, ¿qué mensaje le daría a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes que sienten desconfianza o apatía por el tema político? Bueno, yo creo que es difícil, es una pregunta muy difícil porque
Yo sé que los intereses de todos están enfocados en muchos temas y la política es un tema difícil de masticar, difícil de conversar muchas veces porque también nos sentimos incómodos con toda la polarización que ha habido los últimos días en términos políticos, con todas las situaciones álgidas que han pasado. Yo sé que la gente le da pereza y personalmente a mí también, porque entonces no es una pelea de ideologías, no es una pelea de creencias, tampoco es una agresión, es más una conversación, ¿cierto? Mi mensaje es a que ustedes se planeen a futuro, tener un criterio para poder eh, discernir decisiones que se toman a nivel gubernamental, digámoslo local, nacional, y tener ese análisis, ese criterio nos permitiría mucho crecer como sociedad, evitarnos conflictos, poder generar espacios con mayor equidad, poder generar espacios con una visión de paz más saludable. Nuestro país ha sido permeado por la violencia y yo creo que crear esa conciencia también permite sanar esas heridas. Entonces, nada, yo quiero que abran la mente y no crean que la política es algo aburrido. De hecho, hay muchas cosas que son transversalizadas por la política que son sumamente interesantes y nos permiten entender de una forma mejor la realidad. Tratamos de hacer esto de una forma amena, tratamos de hacer esto con un lenguaje inclusivo que permita llegarnos a las personas, nos permita llegar a las personas de forma más acertada, porque los tecnicismos y la misma temática puede que haga que la gente no quiera verlo, pero desde lo que estamos haciendo con mucho respeto y con mucho cariño, es nuestro deseo. Entonces, nada, invitarlos a hacerle la cuña al Siriri, por supuesto, a seguirnos, a ver los capítulos, pero también dejar sus mensajes, sus sugerencias, eh, hacerse partícipes del Siriri si así lo desean. Me pueden escribir a través del Instagram. Les recuerdo que es el-Siriri-. Y nada, conversar en estos espacios que sé que a muchas personas también les interesa. Entonces, nada, bienvenidos y por supuesto muchas gracias al periódico El Páramo por permitirnos también llevar este mensaje a través de este medio y sus seguidores. Gracias, Luisa, a usted, a su equipo de trabajo, al colectivo Voces con Sentido, por querer estar al aire en el páramo, por contarnos sobre este proyecto tan importante, tan interesante que nos permite aprender sobre cultura política, que nos invita a la reflexión, al análisis, al debate y que ojalá muchas personas de Sonsón y del Oriente Antioqueño pues lo puedan ver, lo puedan escuchar e incidir positivamente tanto en sus familias como en sus comunidades y localidades. Entonces, muchas gracias Luisa por el espacio en la entrevista. También recordarle que el periódico El Páramo está presto para llegar a toda nuestra audiencia con estos productos, con este material tan importante que ustedes están elaborando y que de esta forma pues también podamos llegar a más personas y lograr un poco el objetivo que se tiene con el Sirirí. Muchas gracias a José y al periódico El Páramo por este espacio y por supuesto a la audiencia por conectarse. Nos escuchamos en el Sirirí. Muchísimas gracias y una feliz noche. Muchas gracias, una feliz noche para todos.